En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un poema de Jorge Guillén. Este poema de Jorge Guillén se titula Historia extraordinaria. Historia extraordinaria. Y se inscribe dentro del ciclo poético de Clamor. Todo el mundo sabe que Jorge Guillén tiene 3 etapas poéticas desarrolladas simultáneamente, porque los poemas que incluyen una y en otra se desarrollaron a lo largo de toda su vida. No se trata de 3 etapas sucesivas, sino de 3 etapas sistemáticas. La primera, Cántico; la segunda, Clamor; y la tercera, llamada Final, pero que yo siempre preferí identificar por uno de los títulos decisivos de su obra, que es Que van a dar en la mar, que parafrasean el verso de Jorge Manrique. Este poema, Historia extraordinaria, se integra, se adscribe al ciclo de Clamor y concretamente se publica en una de sus obras titulada A la altura de las circunstancias, que hace referencia a la obra poética de Antonio Machado, a la obra literaria y en particular a esa prosa poética de Antonio Machado, de Juan de Mairena. Este poema hace claramente referencia a la superación de la guerra y de la posguerra mundial. Naturalmente la guerra es el fin de los idealismos. La guerra desde el comienzo hasta el final es el fin de los idealismos. La guerra es una cita inexcusable del ser humano con la realidad, como puede serlo el dinero, como puede serlo la salud, y en condiciones desaforadamente trágicas, en condiciones extremadamente crueles. La guerra es también la distancia que separa a los idealistas de la realidad, pero desde luego si algo tiene la guerra, entre otras muchas consecuencias absolutamente terribles, es el fin de todos los idealismos. Es decir, en la guerra se recrudecen todas las barbaridades humanas hasta extremos realmente insoportables, pues porque entre otras cosas tiene como consecuencia la destrucción de la vida humana, la destrucción sistemática, colectiva, casi global de la vida humana. Pues bien, en este poema el poeta Jorge Guillén, sobriamente, muy austeramente, como ha sido siempre toda la poesía de Guillén, que es una poesía tremendamente austera, de hecho es una poesía que no gusta demasiado porque no levanta mucho las pasiones. Precisamente es una poesía que, a diferencia de la que puede practicar o escribir Pedro Salinas, que tampoco es una poesía para tirar muchos cohetes, atenúa mucho completamente las pasiones. Es decir, incluso un poeta como Vicente Alessandre estimula más el ánimo que Jorge Guillén, y otro poeta como Federico García Lorca pues estimula más que el ánimo, las hormonas, diríamos, en el caso de Lorca, que la poesía de Jorge Guillén. Pero el verso de Guillén es un verso muy entregado a veces a la sticomitia, a la sentencia, muy elemental, por cierto, muy llana. Muchos de sus poemas terminan en un acumen, como es este que vamos a leer aquí, que no descubren ciertamente nada nuevo, pero que son muy terapéuticos. Es decir, es una poesía sobre todo para epicúreos. Es una poesía para la exaltación de las pasiones de aquellos que tienen muy pocas pasiones que exaltar, podríamos decirlo de esta manera. No es uno de esos poetas a los que disgustaría Platón, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un poeta muy ascético, Jorge Guillén, muy estoico, muy objetivo a la hora de hablar de los sentimientos, y muy poco emocionante, si queremos decirlo en términos particularmente crudos. No vale decir, no, es que no le emociona a usted. Mira, a mí no me emociona prácticamente nada ya a estas alturas de la vida, y menos un poeta, vamos. Más bien es la poesía que se practica en nuestros días es prácticamente un antídoto contra todo tipo de emociones. Desde luego, si alguien quiere repeler cualquier inquietud emocional, puede leer a un poeta de estos que ahora se usan, que desde luego le quitará las ganas de sentir emociones, pero durante mucho tiempo, desde luego. El caso es que, volviendo a Jorge Guillén, que es el tema que aquí nos ocupa, y en concreto a su poema Historia experimental, para que el oyente o el lector pueda comprenderlo perfectamente una vez que procedamos a su lectura, vamos a situarnos en el contexto.
Estamos en la Europa que en su proceso de reconstrucción ha superado la guerra y supera también ya la posguerra. El centro de la anécdota del poema, por así decirlo, es la reconstrucción del puerto de Ámsterdam. Y dirán ustedes, qué tema tan prosaico verdaderamente. Y además, ¿por qué toma precisamente el puerto de Ámsterdam como reconstrucción? Cuando toda Europa se reconstruye con la ayuda de los Estados Unidos, pagando una hipoteca que aún todavía pagamos hoy. Y, por ejemplo, la reconstrucción de España se hace solamente por el trabajo de los españoles que quedaron en la península sufriendo las terribles condiciones de la posguerra civil española primero y de la posguerra mundial y europea después. Aquí no hubo ayuda exterior de nadie y el que la recibió tal vez no fue quien más la necesitara, pero en fin, no podemos entrar en tantos detalles a propósito de este poema. El caso es que Guillem se fija en Holanda, como si esto fuera la solución de los problemas de Europa. Pero bueno, no pretende buscar esta solución. El caso es que este es el contexto y la anécdota que contextualiza el poema. Ahora bien, vamos a adentrarnos en lo que es el poema y su literatura, y lo primero que procede a hacer es leerlo. Es un poema escrito en verso libre, también, o verso blanco, en definitiva. El verso libre es un verso que no rima y que sigue una estructura métrica relativamente irregular, mientras que podríamos considerar que el verso blanco es aquel que respeta la medida uniforme y se libera de la rima. En este caso aquí nos encontraremos con versos heptasílabos, trisílabos, tetrasílabos, endecasílabos, octosílabos incluso. No es una silba, porque la silba parece más bien, al menos genuinamente, limitarse a los versos de 11 y 7 sílabas métricas. Aquí hay una variedad, hay una polimetría muy irregular, casi tiende hacia un versículo, no de las dimensiones de Vicente Alexandre, pero está en esta línea. Naturalmente se trata de uno de esos poemas que ya van sugiriendo el triunfo de la llamada poesía de la experiencia, que más bien no es experiencia de nada, es experiencia de la vagancia, es experiencia de un mundo contemplativo, donde el poeta, más que aducir ideas, lo que aduce es el estado sentimental desde el que contempla cosas inútiles realmente, o en muchos aspectos inutilizadas o neutralizadas. A mi juicio este poema es valioso porque lo ha escrito alguien que ha escrito otros poemas valiosos. Vamos a dejarlo así. Pero en él sí podemos encontrar ideas acerca del concepto de ser humano que nos pueden explicar no tanto lo que es el ser humano, sino las ideas que el que lo escribió, Jorge Guillem, tiene sobre el ser humano. Y vamos a ello. Leemos el poema. Y bajo los diluvios demoníacos, reiterada la furia con método, fue conseguida casi la destrucción total. Y cayeron minutos, meses, años, y no creció entre ruinas el amarillo jaramago solo, amarillo de un tiempo hueco a solas. Se elevaron los días, las semanas, y vertical, novel, surgió el nombre de siempre. Ya Rotterdam es Rotterdam. Salud. Creo en la voluntad de este planeta humano, planeta de alimañas, de velludos feroces que en 2 pies se alumbran con los fuegos de sus artes, encienden fuegos, ay, tan ambiguos, de anulación y de invención, hermanas, las hermanas gemelas, sumisas o insumisas, a este bronco animal, que, ceñido de bosques, va de idea en idea transformando la realidad a veces del todo realizada. Gloria a la bestia convertida en hombre, entre apuros y angustias, candidato a lo humano, asciende hasta la cumbre de su espíritu, nada más una chispa, y luce, alegre, más terrible, que de hogueras, que de chisporroteos surtidores, nocturnos, faustos brillos. Las olas y las tierras y las brisas, nombradas, se someten, y hasta el áspero prójimo dibuja su perfil dominante, de montañas, de ríos, de confines. Hacer tendrá más radio que soñar, y en este muelle, frente a embarcaciones y grúas y horizontes, siento inmortal a Europa,
uno siento el planeta, la historia es solo voluntad del hombre. Bien, es un poema que tiene ideas hoy tópicas, tal vez, en realidad ya lo eran en su momento. Son ideas que afirman la superioridad del dominio humano sobre todo cuanto existe. Pero, sin embargo, esta superioridad del dominio humano sobre todas las cosas que existen, por la potencia, por el poder, por la fuerza que el ser humano tiene, tanto para destruirlas como para reconstruirlas, destruirlas primero, reconstruirlas después, o reconstruirlas primero y destruirlas después, según la causa-efecto que queramos tomar como referencia. Esta supuesta superioridad es, en cierta manera, un espejismo histórico, dado que no siempre se da. Hoy el ser humano atraviesa una etapa de destrucción masiva, destrucción de sus sistemas educativos, destrucción de sus sistemas sanitarios, destrucción de sus sistemas económicos para perjuicio de unos y beneficio de otros, destrucción de los derechos de la propiedad privada, de la vida personal, de la pertenencia a una determinada cultura, historia o nación. Es decir, vivimos en un tiempo de destrucción masiva, de destrucción de su salud mental, etcétera, etcétera. En el momento en el que Guillén escribe este poema, el propio Guillén tiene la percepción de ser testigo de un mundo que se reconstruye a sí mismo después de haberse destruido tras dos terribles guerras mundiales y tras una terrible guerra civil en España. Esta percepción de construcción hoy día quizás no la tengan los que han nacido en los últimos años del siglo XX o en los primeros del siglo XXI. Hoy tenemos todos nosotros una sensación de constante inseguridad y de conciencia de que lo que hemos conocido algunos de nosotros décadas atrás hoy se destruye de forma sistemática. Por lo tanto, esa concepción de la historia como un despliegue destructivo y constructivo del hombre es inevitable, y en estos momentos es inevitable percibir que atravesamos una etapa de destrucción de lo que otros antes de nosotros, mejor o peor, han construido, y con lo que tal vez algunos de nuestros contemporáneos o muchos de nuestros contemporáneos puedan no estar de acuerdo. Pero vamos a analizar ahora verso a verso este poema. El poema claramente tiene tres momentos locutivos que podríamos considerar como tres partes estructurales esenciales. Hay una primera parte que es de introducción o de introito, de alguna forma, donde se glosa la etapa histórica de la que procedemos, y bajo los diluvios demoníacos que pueden hacer pensar en los bombardeos, el diluvio de bombas, el diluvio infernal, demoníaco, reiterada con furia, es decir, Europa fue bombardeada terriblemente por unos y por otros. Con método, es decir, metódicamente, racionalmente, fue conseguida casi la destrucción total. Es decir, prácticamente el mundo enloquecido se destruyó a sí mismo de una manera feroz, de una manera terrible, como consecuencia de idealismos y de utopías que desembocaron en mataderos humanos impresionantes, terribles, ¿no? Por parte de orientaciones políticas que, movidas por un ideal, empujaron a Europa hacia una destrucción feroz. La destrucción total, casi puede ser el título de un poemario, la destrucción total. Y cayeron minutos, meses, años, y no creció entre ruinas el amarillo jaramago solo, amarillo de un tiempo hueco a solas. Nótese que, bueno, el jaramillo es una planta, es una vegetación que florece sobre todo en los arrabales y en zonas abandonadas, en zonas de escombros, podríamos decir, en zonas de descampados, pero de descampados ruinosos abandonados. Florece entre ruinas, por así decirlo, ¿no? De tal manera que el jaramago, o el jaramaguillo, en definitiva, es una flor, una vegetación que, insisto, prospera entre las ruinas. Tiene aquí un valor simbólico, un valor sígnico muy elevado. Cayeron minutos, meses, años, es decir, cae el tiempo muerto y solo florece una vegetación que es signo precisamente de deterioro, de abandono, de destrucción, que de alguna manera busca un brote verde, por así decir esto, ¿no? El amarillo de tiempo, el amarillo que tiene también una connotación de envidia en el teatro de Molière y sobre todo de corrupción o de envejecimiento
el verde era el sentido que Alexandre daba a la descomposición, aquí parece darlo Guillén, pero con el amarillo, en definitiva. Verde en Lorca tiene el sentido de juventud, de joven que te quiero joven, verde que te quiero verde. Aquí el amarillo tiene un valor de enfermedad, en definitiva, de la que el organismo se va recuperando, de un tiempo hueco a solas. Hace pensar este poema también en otros poemarios de Vicente Alexandre, como por ejemplo Mundo a solas, o poemas como Materia de Vicente Alexandre. Comparten con este poema de Guillén mucho campo semántico y muchas ideas objetivadas. Y aquí, frente a la caída, frente a la imagen de la caída, y cayeron minutos bajo diluvios demoníacos, etcétera, etcétera, se elevaron los días, las semanas. Es decir, parece que el tiempo en su curso se revierte, se reinvierte, y lo que antes era abatimiento y hundimiento ahora es elevación y alzado. De un tiempo hueco a solas, se elevaron los días, las semanas, y vertical novel surgió el nombre de siempre. Novel nuevo, nuevo, en el sentido no novel con B, sino novel con V, de novedad. Surgió el nombre de siempre, ya Rotterdam es Rotterdam, es decir, aquí hay una especie de antanaclasis, en el sentido de decir, ya la rosa es de nuevo la rosa, podríamos decir, ¿no? Es decir, la reiteración de un término con un nuevo sentido, una regeneración, casi como un ave fénix. Ya Rotterdam es Rotterdam. Salud. Este verso trisílabo, agudo, salud, de alguna manera es un verso salutífero, es un verso de salud o de invocación, casi de bendición, de recuperación, en definitiva. Aquí termina este introito, por así decirlo, esta introducción, donde dialécticamente se contrasta un pasado bélico con un presente reconstructor, un pasado que se hunde con un presente que se realza, que se alza, que resurge vertical. A partir de aquí, el poeta introduce un núcleo central en el poema donde se subraya sobre todo el espacio antropológicamente humano, político. Es decir, el espacio antropológico tiene tres dimensiones, básicamente. Una dimensión humana y política, en donde el ser humano se relaciona consigo mismo, sobre todo en una dimensión política, histórica, geográfica, y tiene también el espacio antropológico una segunda dimensión donde el ser humano se relaciona con la naturaleza, con el contexto natural en el que este ser humano puede desarrollar su vida, con aquellos elementos, en este caso el puerto de Rotterdam. Es decir, el puerto de Rotterdam como una metonimia de la totalidad de un mundo que después de la guerra, abatido, se reconstruye y se rehace con sus propios recursos, recursos meramente humanos. Hay en el espacio antropológico una tercera dimensión, que es la dimensión metafísica, intervenida por la religión, luminosa en unos casos, mitológica en otros, o teológica en otros, según el grado de articulación filosófica que esa religión tenga, si centrada en el valor luminoso que atribuye a objetos o animales, si centrada en el valor mitológico que puede atribuir a leyendas humanas, o si centrada en una dimensión teológica articulada a través de religiones sobre todo ya intervenidas filosóficamente, religiones que han pactado una alianza con la filosofía y que han hecho confesional tal o cual filosofía. Aquí la tercera dimensión, la dimensión metafísica o religiosa, está totalmente descartada en este poema y en toda la obra de Jorge Guillén. Jorge Guillén es un ateo, es un autor que no atribuye ningún valor metafísico ni religioso a ninguno de sus valores literarios. Es decir, en la obra de Guillén, como en la obra de Cervantes, ninguna idea metafísica funciona como causa operatoria o como causa que interviene ni en el planteamiento ni en la solución de los problemas humanos. El ser humano se hace a sí mismo y el ser humano se deshace a sí mismo. Pero esta idea ya está presente en la Numancia de Cervantes. En la Numancia de Cervantes se dice que cada cual se fabrica su destino, no tiene aquí fortuna alguna parte. Más tarde Calderón dirá que no hay más fortuna que Dios. Es decir, en ese punto Calderón supone una involución del pensamiento cervantino si consideramos que evolucionar hacia el ateísmo es mejor que evolucionar hacia el fundamentalismo religioso. También hay un fundamentalismo ateísta que se proyecta sobre otros aspectos. Tengas en cuenta que, por ejemplo, el ser humano manifiesta una enorme dependencia frente a cualquier anclaje de tipo religioso, que se puede presentar con los animales, la dependencia del ser humano
respecto a los animales es más acusada en aquellas etapas históricas en las que el ser humano se convierte en una criatura más débil. Cuanto más débil es el ser humano, más apoyo buscan los animales o más apoyo busca en la religión, o en la religión canalizada a través de los animales, la adoración a criaturas animales, que hoy día se ha recrudecido, se ha intensificado enormemente, la adoración al perro, la adoración a la vaca en determinadas culturas o la adoración al perro en nuestras culturas. El perro es una criatura sagrada hoy día, como la vaca puede ser una criatura sagrada para los hindúes, o como el gato podría ser una criatura sagrada para los egipcios. En este punto se puede sacralizar desde el punto de vista del ateísmo a un determinado animal o a todos, a uno en especial. Es decir, hombre, por lo común no se adora al virus del ébola, ¿no? Pero sí se adora a un perro, por ejemplo, mucho más que a un virus del ébola. Es decir, al perro se le lleva en un cochecito, pero ningún virus del ébola se le lleva en una cápsula hermética paseándola en un cochecito. Esto no ha ocurrido por el momento que se sepa, ¿no? Etcétera. Quiero decir que la dependencia humana de determinados factores objetivados en un animal, objetivados en una emoción depositaria de una divinidad o de un dios, es muy común. En la obra de Jorge Guillén esto no existe por ninguna parte, es decir, aquí hay una responsabilidad humana. Incluso la proyección hacia el eje de la naturaleza se presenta como algo que está subordinado a la voluntad humana. Fijémonos en el último verso, la historia es solo voluntad del hombre. Sí, pero ¿de qué tipo de hombre? Porque hay muchos hombres y muchos tipos de hombre ejerciendo la imposición de su voluntad a lo largo de la historia. Es decir, los hombres no están de acuerdo a lo largo de la historia a la hora de imponer su criterio y a la hora de imponer su idea de esto, de aquello, sino que hay muchas ideas en conflicto y de ahí que precisamente surjan las guerras para dirimir, cuando se agotan otras posibilidades de organización, la prevalencia de unas u otras ideas frente a unos u otros hombres, estados u organizaciones humanas, ¿no? Entonces, claro, considerar que Dios no tiene nada que ver con las guerras es una forma de organizar las guerras en otro nivel, ¿no? Pero naturalmente se reemplaza la idea de Dios por otra idea. Se puede luchar por los animales, se puede luchar por una nación, se puede luchar por una cultura, se puede luchar por una lengua, pero en definitiva es muy difícil suprimir la lucha. El ser humano siempre busca razones ideales o materiales por las que luchar, y cuando a veces las razones materiales no son muy visibles, se idealizan para luchar también por ellas. Ahora, el fin de la guerra supone también el fin de los idealismos, indudablemente. Entonces, en esta segunda parte, que constituye la fase nuclear del poema, fíjense lo que dice Guillén: creo en la voluntad de este planeta humano. Aquí hay una hipóstasis del planeta, si tomamos lo del planeta humano en sentido literal, pero esto no es un sentido literal. Ya hemos dicho siempre en la tesis 10ª de la crítica de la razón literaria que la literatura es la negación del sentido literal. Por favor, no me confundan esto con... Esto es una metonimia. El planeta humano hace referencia a la globalización de las acciones humanas, es decir, al ser humano funcionando como un único grupo. Hay algo en lo cual todos los seres humanos están de acuerdo, es en imponer su voluntad. Y hay algo en lo que difieren, cada uno tiene una voluntad diferente. Recuerden lo que decía Carlos I respecto a su primo: mi primo y yo estamos de acuerdo, los dos queremos Milán. Lo que pasa que, claro, estaban de acuerdo en el objeto de la presa, pero no la querían compartir. Lo mismo le ocurre al ser humano, quieren apoderarse de todo, pero no lo quieren compartir. Creo en la voluntad de este planeta humano, es decir, en la voluntad humana, en la voluntad del hombre, lo cual implica un destierro de toda voluntad divina, y en este punto Guillén coincide con Cervantes. Cervantes es el primer ateo de la literatura, digamos, universal, porque justifica ese ateísmo en la negación de la metafísica, cosa que hasta entonces nunca habían hecho con tanta claridad otros escritores. Pero advierte: planeta humano, planeta de alimañas. Esto casi es una epanortosis, es una autocorrección que no se declara, sino que simplemente se explicita sin declararse y sin pedir perdón. No tiene por qué hacerlo, pero podría decir quiero decir, podría añadir un quiero decir. Cervantes viene a decir que la voluntad humana quiere decir la voluntad del cielo, entonces, y declara una epanortosis, ¿no? Declara, digamos, que se ha confundido al pisar el pedal. Aquí no, aquí dice de este planeta humano, planeta de alimañas, identifica al ser humano con una alimaña. Bueno, es lo que es, en definitiva, eso es lo que es, ¿no?
Entonces la gente dice, es que la gente es muy mala, dicen algunos, como si esos algunos no fueran gente, como si fueran inocentes ellos, ¿no? Y es que los colegas son muy malos. Eso dirán los colegas de ti, que eres muy malo también. Planeta de alimañas, de velludos feroces que en dos pies, velludos feroces, aquí no habla de bípedos implumes, sino de bípedos peludos, ¿verdad? Claro, hoy día hay gente que se depila, entonces serían, bueno, pues feroces depilados, podríamos decir, según queramos usar la metáfora. De velludos feroces que en dos pies, esto es una paráfrasis descalificativa del género humano, su depreciación más explícita. Planeta de alimañas, de velludos feroces que en dos pies, puede decir en dos patas, pero no, son bípedos peludos, por así decirlo, ¿no? No implumes ni desnudos. Velludos feroces que en dos pies se alumbran con los fuegos que sus artes encienden. Artes aquí tiene el sentido de artero, de astuto, de malicioso, no artes en un sentido digno, genial, creativo. No es el arte creativo, no es el arte literario, no es el arte del escultórico, pictórico, musical, es el arte del artero, es el arte del ser humano astuto y malicioso, es la artería, la trapacería. Se alumbran con los fuegos que sus artes encienden, serían fuegos malignos, fuegos destructivos, los diluvios demoníacos de los que habla el primer verso, que conducen a la destrucción total. Encienden fuegos hay tan ambiguos, fuegos hay, esto es una queja, es la expresión de un dolo, en definitiva, fuegos hay tan ambiguos, de anulación y de invención, fuegos sí, inventivos y creativos, pero fuegos de destrucción y de anulación. Hermanas, las hermanas gemelas, es decir, que uno y otro fuego son, en definitiva, hermanas gemelas, sumisas o insumisas de este bronco animal. Es decir, que en el ser humano hay clamores y hay cánticos, hay cosas muy positivas, pero hay cosas muy negativas, hay cosas muy constructivas, pero hay cosas muy destructivas. Y esta reflexión conjunta que atempera enormemente los ánimos a la hora de juzgar al ser humano exige ante todo, más que la burla, la comprensión. Digo todo esto porque, como señalaba al principio, Jorge Guillén es un poeta realmente muy ascético, es un poeta que templa mucho la gaita emocional a la hora de enfrentarse a la realidad. Es en este sentido un poeta poco recomendado por los que tratan de exaltar las pasiones. Es un poeta muy escéptico del ser humano, es una buena medicina. Es un poeta que probablemente no gusta demasiado a la gente joven y no le dice mucho a la gente joven porque la gente joven busca sobre todo lecturas o experiencias fuertes, busca emociones fuertes. Y Jorge Guillén es un poeta de emociones débiles. Es un poeta de emociones débiles no tanto porque no tenga fuerza emocional en sus afirmaciones, sino porque trata de atemperar las emociones fuertes, porque conoce los resultados de estas emociones fuertes. Las emociones fuertes conducen a situaciones francamente conflictivas y problemáticas. Entonces, mucho cuidado con buscar emociones fuertes porque se encuentran. Y el desenlace de las emociones fuertes supone encontrarse con algo que no se desea al principio de esas búsquedas. Ya hemos dicho muchas veces que quien busca emociones fuertes, cuando los sitúan ante un tablero con 10 botones y uno de ellos dice explosión de bomba atómica a tus pies, el que busca las emociones fuertes acaba pulsando siempre ese botón que provoca una explosión atómica, aunque sea bajo sus propios e inmediatos pies, pero simplemente trata de buscar las emociones fuertes, aunque estas emociones fuertes le hagan sucumbir, ¿no? Emociones fuertes son las que experimenta el alacrán al que pide, solicita a la rana que le ayude a cruzar el río, y la rana le dice, pero vamos a ver, tú eres un alacrán y me vas a picar, pero bueno, sé que no lo harás porque si no, no sobrevivirías y a mí me matas. Y cuando están a mitad del río, pues el alacrán dice, te voy a picar, y salta, pero morirás tú también, y salta, sí, pero es que no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, claro, el alacrán es ese tipo de animal que, al menos en este apólogo, busca las emociones fuertes. No faltará algún veterinario que diga que no, que en ese caso el alacrán no picaría a la rana, como si un apólogo de esta naturaleza fuera real y no se tratara de un ejemplo de literatura sofisticada o reconstructivista. Pero claro, el problema que tienen algunas personas es que se toman la literatura en un sentido literal y se creen que hay un lobo que se disfraza de la abuela de Caperucita y cosas por el estilo. Pero bueno, son esos cuentos siniestros que no sé por qué son infantiles, pero
así ha ocurrido. Jorge Guillén es un poeta muy ascético en este sentido. El concepto que la sección nuclear del poema tiene del ser humano es totalmente desolador. Bronco animal, velludo feroz que en 2 pies, alimaña del planeta, etcétera, etcétera, que ceñido de bosques va de idea en idea, transformando la realidad a veces del todo realizada. Nótese que en los tiempos de reconstrucción el ser humano no se permite lujos idealistas. La realidad a veces del todo realizada, no del todo idealizada, como hizo el idealismo alemán durante siglos con toda la civilización occidental. Hay momentos en los que el horno no está para bollos. Hay momentos en los que el ser humano no está para idealismos. Cuando tiene que reconstruir su vida ateniéndose a la realidad, los idealismos importan poco. El idealismo es el océano en el que desembocan los que buscan la felicidad porque no la tienen. Es decir, el idealismo es el precio que pagan los infelices. Los infelices viven en el idealismo permanente. Es la hipoteca de los fracasados, es la hipoteca de los que buscan la felicidad, porque el que tiene la felicidad no necesita el idealismo para nada. El idealismo es el camino por el que transitan los infelices, los que van buscando una felicidad siempre en términos ideales, porque en su miedo a la realidad viven siempre en una infelicidad crónica, que además tratan de contagiar a los demás para ser más en esa especie de santa compañía de los idealistas, en definitiva. La realidad a veces del todo realizada. Esto casi es una epanadiplosis en secuencia, ¿no? Es decir, un verso termina casi como comienza el otro. La realidad a veces del todo realizada. Es un pleonasmo, evidentemente, porque no se puede salir de la realidad, ni siquiera desde la puerta del idealismo, porque el idealismo es una manera de enajenarse dentro de la realidad por miedo a asumirla. El idealismo no es más que el miedo a la realidad, y no es de extrañar que Alemania desembocara en el siglo XVIII en un feroz idealismo porque sentía pánico completamente a la realidad a la cual tenía que enfrentarse al salir de la Edad Media, en la que todavía estaba en 1806, la Edad Media en Alemania. Bueno, no existía Alemania, en los territorios de la geografía posteriormente alemana concluye en 1806, cuando se disuelve definitivamente el Sacro Imperio Romano Germánico, en definitiva. Pero el idealismo es el mundo en el que viven los infelices, básicamente, que son aquellos que han tratado de encontrar una plaza en el paraíso y no la obtuvieron, en definitiva. De hecho, los románticos son los que no sacaron una oposición en el paraíso y convirtieron, digamos, su derrota en la infelicidad de los endemoniados, en definitiva. El romanticismo es el paraíso de los endemoniados, en suma, aquellos que trataron de encontrar, de buscar, de conseguir una plaza en el paraíso y no la obtuvieron. Es la queja de los resentidos constante, ¿no? Es la soberbia de los resentidos. Hasta aquí llega esta segunda parte del poema, la realidad a veces del todo realizada. Y entramos en la tercera y última parte, que es una auténtica reflexión, una digresión intensa, muy sofocada por la razón, porque insisto, es un poeta muy racional, Guillén es uno de los poetas más apolíneos de la literatura universal, y dice, casi en un himno muy descreído de sí mismo, gloria a la bestia convertida en hombre. Es decir, la bestia se ha convertido ahora en hombre, la bestia ha dejado de destruir y ha pasado a construir, es una etapa de reconstrucción. Gloria a la bestia convertida en hombre, entre apuros y angustias, candidato a lo humano. Es decir, superados los idealismos, el miedo es una forma de idealismo, el miedo es una forma también de idealizar la realidad y de conjurarla, a través del desarrollo de patologías que nos pueden conducir a perder de vista definitivamente la realidad. Candidato a lo humano, asciende hasta la cumbre de su espíritu. Aquí se permite el poeta un término metafísico, espíritu, un referente idealista y metafísico, el espíritu. Nada más una chispa, y luce, alegre, más terrible, que de hogueras, que de chisporroteos surtidores nocturnos, faustos brillos. Remite a toda la mecánica que ya no se percibe desde el futurismo, sino simplemente desde una realidad realizada, no desde una realidad idealizada, que reconstruye el puerto de Ámsterdam como metonimia y como prototipo de toda Europa, de la Europa destruida.
Las olas y las tierras y las brisas, esta polisíndeton, esta pletórica continuidad y ligadura que remite a una sucesión interminable de acontecimientos, a una enumeración trimembre y casi caótica, las olas y las tierras y las brisas, es decir, el mar, la tierra y el aire, los tres elementos. Falta el fuego se ha desestimado ahora mismo, el fuego se ha superado en la etapa bélica. La tierra, el mar y el aire, muy poéticamente aderezados. Las olas y las tierras y las brisas, nombradas, se someten. Es decir, el poder de la filología, diríamos en estos casos, sobre la ontología, ¿no? El poder de dar nombre a las cosas y de alguna manera conjurarlas terapéuticamente, controlarlas, dominarlas, civilizar la naturaleza, civilizar la realidad. Y hasta el áspero prójimo dibuja su perfil dominante, de montañas, de ríos, de confines. Casi recordamos aquí los versos de San Juan: mi amado, las montañas, los valles solitarios, los silbos, el silbo de los aires amorosos, etcétera, etcétera, ¿no? Mi amado, las montañas. Y hasta el áspero prójimo dibuja su perfil dominante, de montañas, de ríos, de confines. Hacer tendrá más radio que soñar. Se ha atribuido a Churchill esa frase de que los hechos son mejores que los sueños. Mira tú qué descubrimiento, eso ya lo advirtió Cervantes, los hechos son mejores que los sueños. Entonces, claro, eso se lo ponen a Churchill en la boca y la gente cree que ha dicho alguna novedad. Sí, Churchill. Que se lo digan a los habitantes de Dresden, que sufrieron el bombardeo de Churchill. Los hechos son mejores que los sueños, dicen que decía este hombre. Hacer tendrá más radio que soñar. Los hechos son más valiosos que los sueños. En este muelle, frente a embarcaciones y grúas y horizontes, siento inmortal a Europa, que es este engrandecimiento del poeta, este narcisismo en el que concluyen muchos de los poemas de Guillén, esta autosatisfacción. Dije, todo ya pleno, las 12 en el reloj, ¿no? Esta pletórica, esta satisfacción, el cielo está azul, Dios está azul, de Juan Ramón Jiménez. Siento inmortal a Europa. Hombre, modestia, tío, no te encumbres, muchacho, no te ensalces, que diría Maese Pedro al Trujamán, ¿no? Muchacho, no te encumbres. Bueno, cálmate, tío, que eres hombre, en definitiva. Eso de sentir inmortal a Europa, oye, es fuerte, ¿no? Siento inmortal a Europa. Uno siento el planeta. Hay que tener un corazón muy grande para sentir unívocamente al planeta dentro de uno mismo, ¿eh? Hay que ser poeta, para esto, ¿verdad? O sea, aquí hay un narcisismo de tranquilo, muchacho, no te encumbres. Uno siento el planeta. La historia es solo voluntad del hombre. Aquí terminamos en una mayor llaneza, un endecasílabo de una llaneza casi prosaica. Es una esticomitia plena. Es el tema o idea fundamental del poema. La historia es solo voluntad del hombre. Es una negación de la metafísica absoluta. Es la negación de la tercera dimensión del espacio antropológico. Dios no existe. No solo no existe, sino que lo único que hay es la voluntad humana. Para bien y para mal, para lo bueno y para lo malo, solo hay voluntad humana. La historia es solo voluntad del hombre. La realidad, podríamos decir, es solo voluntad del hombre, pero el poeta dice la historia. Lo que se ha vivido, para bien y para mal, es solo voluntad del hombre. Insisto que ¿qué pensaría hoy? Insisto en qué pensaría hoy Jorge Guillén si viviera en la Europa de hoy. ¿Sentiría inmortal a Europa o la sentiría más mortal que nunca? Claro, en los años de la posguerra mundial, en el momento de la reconstrucción europea, el poeta dice: siento inmortal a Europa. Inmortal es que no va a morir nunca. Inmortal es que se cronifica viva y pletórica y fulgente. Pero hoy día sentimos a Europa, yo al menos, sin ser poeta, siento a Europa herida de muerte, completamente. Todo ese idealismo desde el que las instituciones políticas europeas se retratan a sí mismas, ese selfie idealista de la Unión Europea, no es más que el miedo, evidentemente, a saberse letal en unas décadas. Siento inmortal a Europa, dice Guillén.
Hoy la sentimos más mortal que nunca, más herida de muerte que nunca. Uno siendo el planeta. En eso estamos de acuerdo. La globalización triunfa y triunfará. Pero sentir tiene la connotación también de condolencia, de condolecer, de dolerse colectivamente por algo, de acusar recibo de una herida, no tanto de percibir sensiblemente lo que hay. Y finalmente la historia es solo voluntad del hombre. Así ha sido siempre. Se puede disfrazar la historia de intervenciones metafísicas, se puede disfrazar la historia del triunfo de la legalidad, pero en realidad la historia es siempre el triunfo de una ilegalidad. Y hoy día, más que nunca, todo conjura, todo se organiza y todo se promueve para el triunfo de diferentes ilegalidades. La ilegalidad en el siglo XXI ha llegado para quedarse una vez más. Hoy estamos en tiempos de destrucción, no en tiempos de reconstrucción. La historia es solo voluntad del hombre, sí, también la del hombre malo, también la del hombre perverso, también la de la historia que destruye lo que otras etapas han construido. Hoy vivimos tiempos de reconstrucción. Hoy estamos muy lejos de lo que era este momento que retrata Jorge Guillén en este poema. Si él entonces sentía inmortal a Europa, pregúntense ustedes a sí mismos cómo sienten a Europa, si mortal o si inmortal. La historia es solo la voluntad del hombre. Algunos leerán este verso en un sentido totalmente literal y dirán que es machista, pero aquí el hombre es la cualidad de lo humano, para bien y para mal.